Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso os voy a enseñar las nuevas paredes gigantes y puertas gigantes que nos han traído los del DAO así, ¿vale? Con esta última actualización. Antes de nada, lo primero que hay que saber que para poder tener estas puertas y ponerlas en un mapa, tiene que ser tu clan el dueño del mapa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no eres el dueño del mapa y no tienes tú el proxy, pues no vas a poder usarlas, por lo tanto es un poco inútil si tu clan no captura mapas ni nada. Es más, está pensado precisamente para eso, para defender lo que son los proxy. Como vemos, son bastante grandes y bastante fácil de aprender. Piden 6 tabletas para aprenderte las paredes y la puerta gigante y 7 para aprenderte lo que es un packer, para recogerlo. No sé cuántas estructuras puedes recoger en total el packer. Lo tengo que comprobar y cuando lo cree y lo pruebe os lo enseñaré. Pero todavía no lo tengo, por lo tanto no lo puedo probar ni nada. Pero sí que voy a enseñar cómo funcionan las paredes y las puertas. A ver, las puertas, como veis, es bastante grande. Me pide 9 Ben Wooden Plank, 50 de piedra y 12 palitos. Bastante barato, por así decirlo. Lo único que hay que tener en cuenta que los Ben Wooden Plank se necesita el aserradero para ello. ¿Qué quiere decir? Que para el aserradero, que está aquí, la Lumber Bin, necesita Iron Ingot. Y para Iron Ingot necesita el horno avanzado. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, ya solamente por el hecho de que sea una pared que solo se pueden poner si eres el dueño de lo que es el mapa, está claro que no es un objeto para principiantes ni para clanes medios. Es para los clanes más grandes en ese momento y que ya están bastante avanzados. Porque estamos hablando que conseguir el horno avanzado, conseguir el metal suficiente y luego plantar la lumber que no se puede recoger. Una vez la planta la tienes que demoler porque no se puede recoger. Significa mucho gasto para unas paredes que realmente tampoco son muy útiles en otras escenas, que no sea proteger el pros. ¿Por qué digo que no son muy útiles? Están muy bien porque son muy altas. Pero no son muy útiles porque si os fijáis es hard. Por lo tanto se puede hacer daño a ellas con ballesta. Y esto es una cagada muy grande. Se puede hacer daño con ballesta. Entonces, literalmente te pueden tirar una pared con ballesta, teniendo en cuenta que ahora mismo se están haciendo barreras, obviamente no tan grandes, con piedra que es solid, ¿vale? También hay que tener en cuenta que lo que es la puerta, no sé por qué razón, es reforzada. Entonces, para la puerta sí que deberían disparar flechas de fuego. Y que, obviamente, en este tramo, en solo un tramo que es esto, por así decirlo, no entra un walker grande. Tendrías que tirar varios tramos para meter un walker grande. Tema puerta, es enorme. Literalmente necesitarías todo este lateral de aquí, creo que son en total unas 7 paredes de las otras, para plantarlo. Necesitas muchísimo espacio y que no haya nada cerca. ¿Vale? Por lo tanto hay que ser un sitio con mucho espacio por todos lados. Luego otra cosa que hay que tener en cuenta y que está muy bien, eso hay que decirlo, es que literalmente le puede hacer una base encima. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la parte de arriba de estas paredes son como de roca. Y obviamente puedes construir encima al ser de roca. Entonces puedes construir otras 4 alturas para proteger. Lo cual se te queda una cacho altura que, como veis, el tamaño del proxy comparado a lo que es antes, fijaros, está muy alto. Dicho esto, no hay nada más que decir. Están bastante bien para los clanes más avanzados. Por ahora no lo veo yo muy útil y muy worth it, al simple hecho del gasto que requiere para conseguir los tablones especiales
comparado a lo que te da de beneficio. Pero sí es verdad que una vez que tienes un aserradero, si empiezas a hacer a grandes cantidades ese material, luego lo puedes tener para muchos años. Bueno, para muchos años, para muchos mapas. Entonces puede estar bastante bien. Aparte luego, si la puedes recoger y llevártela, por ejemplo, en un silur, puede estar muy bien para coger, llevártela en un silur, plantar el silur en medio, soltarla, proteger tu silur y tener literalmente una base protegiendo tu base. Una fortaleza. Vamos. Puede estar bastante bien ese aspecto. Yo quiero probarlo. Ya que se lo han aprendido y tal. Yo quiero probarlo. A ver qué tal. Y también os mostraré un vídeo cómo funciona cuando se para recogerla y también cómo funcionan las puertas. Una vez que me haga yo lo que digo, una fortaleza para mi base. Dicho esto, espero que haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima y hasta pronto.